Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rivas Reyes. ¿Qué es para ti un marrano, queride escuche? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su primera acepción, es un sinónimo de un mamífero conocido como cerdo. En su segunda acepción, señala que es una persona sucia y desasiada. De acuerdo a la tercera, es una persona grosera, sin modales. Acorde a la cuarta, es una persona que procede o se porta de manera baja o rastrera. Finalmente, como quinta posibilidad, señala tal diccionario que es un término despectivo que úsase como referente de un judío converso, sospechoso de practicar ocultamente su antigua religión. Pues bien, en esta ocasión, estimada escuche, voy a darme la oportunidad de compartir contigo otro relato de mi autoría que en unas 2/3 partes de su contenido, calculo yo, abarcará las 4 primeras acepciones que cité de la palabra marrano, y la tercera parte restante y de modo indirecto, aclaro, la quinta, en que se hace alusión a un tipo particular de judío. En mi texto narraré una serie de actitudes y conductas que en la vida real llevaron a cabo un par de individuos en mi contra, habiéndome hecho sufrir durante un poco más de 2 horas una experiencia tan desagradable que, a pesar de que lo que voy a narrar ocurrió en el año 2002, en este año 2023 aún recuerdo cada detalle, cada fotograma de aquella película que protagonicé con espanto y horror en forma paralela a la proyección en pantalla gigante de uno de los grandes filmes del cineasta polaco Roman Polanski, El pianista, cuyo personaje protagónico lo encarnó de maravilla el joven actor Adrien Brody. La película se estrenó en México aquel año 2002 y fue un éxito de taquilla. La vimos en todo el mundo muchos miles de personas. Si tú, queride escuche, no has sido une de les privilegiades que hemos visto tan maravillosa cinta, no te preocupes, ¿eh? Durante mi narración no haré ningún spoiler. Tan solo mencionaré tangencialmente 3 escenas de la película que me servirán como marco referencial de la pesadilla que estaba viviendo yo justo en esos instantes. Como una petición especial, antes de arrancarme con mi narración, estimada escuche, te pido que si por casualidad comes palomitas mientras vas escuchando la narración de mi horrible vivencia, no quiero que sientas de ninguna manera que iré haciendo alusión a ti a lo largo de mi catarsis literaria, por la sencilla razón de que estarás ejerciendo plenamente un derecho privado a deglutir palomitas como te venga en gana. Si lo sabré yo, que ejercí aquí en México la carrera de licenciado en Derecho durante 22 años, por lo que yo seré siempre el primero en respetar y apoyar el respeto al derecho ajeno, hacer uno de su vida privada lo que le venga en gana. Sin embargo, para cerrar esta introducción, sigo sin saber a ciencia cierta, visto y analizado el caso con serenidad, si lo que me hicieron el par de sujetos que protagonizaron conmigo esta historia violó o no flagrantemente el principio de justicia que subyace en la célebre frase atribuida a don Benito Juárez, pero que en realidad la diseñó unos 100 años antes que nuestro benemérito de las Américas, el filósofo alemán Immanuel Kant. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tierra baldía de T.S. Eliot inicia en abril. Es abril. Me hallo sentado en uno de los confortables asientos de la penúltima fila. Vine al cine a ser uno de tantos testigos de la proyección de la película El pianista, con la firme convicción
de que disfrutaría de un buen filme dados el director Roman Polanski y el argumento, la sobrevivencia en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial de un judío con gran talento pianístico. Comenzó la proyección de la película. Mi mente estaba absolutamente alerta a cualquier detalle, por mínimo que fuera, de esa producción que intuía espléndida, pues era hondo mi interés en captar la hermandad que pudiera plasmar el séptimo arte entre la música y un hecho histórico tan relevante como lamentable, el Holocausto judío. Iba yo pulcramente vestido, como acostumbro cada vez que asisto a presenciar un hecho artístico. Ocupé mi asiento apenas 5 minutos antes de que comenzara acontecimiento tan esperado por mí desde el día en que me enteré de su estreno. En ese instante, lo que comenzó fue una experiencia que con el transcurrir de los minutos fui conceptuando como un verdadero vía crucis en el sentido dramático que da a este concepto un creyente en Cristo. El gran poder de convocatoria del filme, aunado a mi arribo inusual a la taquilla en vísperas de que comenzara la tan anhelada proyección, habiendo obtenido uno de los últimos boletos disponibles para la función de las 4 de la tarde de aquel sábado, me infundieron a la postre una necesidad muy honda de vaciar en la eternidad a través de las palabras tanto precedentes como subsiguientes, una experiencia que me hizo recordar a Carlos Marx durante el lapso en que me sentí miembro de la prole histórica, que en el marco de la lucha de clases, sustentada en serios principios del materialismo dialéctico, se conoce como proletariado, en cuanto a antítesis de la burguesía. Sí, confieso que la experiencia en cita, a cuya descripción me abocaré a continuación, resultó ser el estímulo disparador de una serie de ideas que cruzaron por mi mente durante esa experiencia, que me hacen sentir la necesidad de escribir esto que pretende ser mi manifiesto contra la burguesía, aunque desde luego no con los mismos propósitos ni ambiciones que persiguieron Marinetti y Breton con la redacción de sus manifiestos futurista y surrealista, respectivamente. En fin, cuando ingresé a la sala cinematográfica, solo se veía vacío un asiento de los situados más lejos de la pantalla, de la que nunca me ha gustado estar sentado muy cerca. Ya cómodamente sentado en las condiciones dichas al comienzo de este relato, comenzó la película. Desde que corrió el telón hice conciencia, por una razón totalmente ajena a mi voluntad, de la silueta de los 2 angelitos pandorgos que me flanqueaban en esa penúltima fila, y que siempre permanecerán impresos en mi memoria de un modo tan inexorable como repugnante. Ambos eran de complexión redonda y nada chaparros. Los 2 iban acompañados por sus respectivas parejas y tenían entre sus manos regordetas la fuente de la razón por la que para mí son ahora un par de adefesios inolvidables. Una cubeta de palomitas que ahora mentalizo como palomas emisarias de la discordia, de la egolatría y de la asquerosidad humana. En verdad estoy consciente de que las inocentes palomitas no tienen por qué ser objeto de mis coléricos denuestos ni de mis irredentos resentimientos, por más que el par de bolas de cebo que me flanqueaban en esa penúltima fila se hayan valido de ellas para protagonizar una actitud tan incivilizada, tan contraria al canon de buenos modales, que según entiendo rige a la burguesía y en ocasiones, según los burgueses, los distingue de la masa proletaria. Por cierto, no sé si soy un burgués más bien proletario o bien un proletario con retoques aburguesados. Solo sé que no soy ni burgués ni proletario de pura cepa, lo cual evidencia mi cierta imparcialidad para escribir esta diatriba contra la gente marrana que se da ínfulas de honorable y educada. El caso es que con la misma simultaneidad que caracteriza el comienzo del cuarto concierto para piano y orquesta de Beethoven, con el primer contacto del solista con las teclas de su piano,
hecho musical que contra lo que se pudiera creer es nada común en un concierto escrito para dicho instrumento, al aparecer en la pantalla los créditos de los protagonistas, los susodichos gordos empezaron a deglutir con frenesí sus respectivas palomitas, en lo que parecía una verdadera competencia por ver cuál de los dos glotones era más avesado en hacer desaparecer rápidamente el contenido de su cubetota repleta de una golosina que ha sido fuente de felicidad de un sinnúmero de cinéfilos desde la época de la Gran Depresión estadounidense. O como dirían aquellos que consciente o inconscientemente tienen un amor edípico hacia nuestros vecinos del norte, desde la época de la Gran Depresión norteamericana. Como si México y Canadá fueran clones gringos, vértices de una santa trinidad en que el Dios Padre, el vértice fundamental, lo sería el tío Sam. Cabe acotar que la gente comúnmente les dice gringos, concepto este más certero que el de norteamericanos. En efecto, tales moles humanas de unos 45 o 50 años de edad aproximadamente parecían no masticar siquiera cada una de sus víctimas embadurnadas de sal con el placer de quien verbigracia degusta un vino cosecha de su elección, sino más bien daban la impresión de que cada vez que entrechocaban sus dos hileras de dientes, con unas cuantas palomitas entre ellas, como si éstas fueran víctimas propiciatorias de la lluvia de placeres orgiásticos que ansiaban experimentar sendos marranos, una vez llegando a sus respectivos hogares mientras engulleran ávidos sus propios excrementos aderezados con orina de ellos mismos? Cada vez, decía, daban escape a sus ansias con sabor a angustia de dar gracias al dios Ejecatl por haberlos bendecido con tantas comodidades que rodean su vida diaria como consecuencia de su ubicación en niveles más que aceptables en la escala social. Merced a su alto grado de instrucción, succionada seguramente de universidades de gran prestigio, incluidas en la lista de las top 5 del país, y pulida probablemente con su estadía temporal en cualesquiera de las universidades reconocidas entre las top 10 de Estados Unidos o Europa, que confieren el grado de maestro o doctor a aquellas personas con dotes de egregia intelectualidad o de posesión de hiperínclitos conocimientos reservados para los miembros de una cofradía de superdotados que por ser encarnación de sapiencia viva son tenidos por la sociedad como luces que iluminan el camino a los no tan estudiados, a los rasposos, a los que caminan por el sendero de la simpleza. Cada vez que introducían alguna de sus manos regordetas en esa abertura que mi mente confundía si era boca u hocico, dado el aspecto humanoide con pátina de animalidad de los dos angelitos que coprotagonizan este relato, dejaban permanentemente abierta dicha abertura. Me di cuenta, por cierto, de que uno de ellos es Cucho, para gozar la satisfacción de que el referido dios del viento les acariciara el interior de sendas cavidades con su penetración, como señal inequívoca de que seguirían disfrutando a futuro de las canonjías divinas que, merced a su indiscutible valor como seres humanos en su trato con los demás, venían gozando hasta el momento en que ellos y yo en medio de ellos, como señal de que yo valía puro pepino entre un par de colosos consagrados con el vino del reconocimiento social, estábamos presenciando la película que, como capricho del destino, nos juntó en la sala cinematográfica que, por lo aquí narrado, siempre tendrá un lugar muy especial en mi memoria, en mis recuerdos clasificados. Plaza Satélite, en cuyo interior se halla la precitada sala cinematográfica, es un lugar en que se da cita gente de todas las edades perteneciente a cierto círculo de la burguesía, respetable gente productiva y con un grado óptimo de educación, concepto este último que se confunde comúnmente con el de instrucción escolar,
Confusión que es importante resaltar por ser elemento clave para entender cabalmente la etiología consciente de esta narración catártica, pues masticar palomitas con la boca cerrada es cuestión de la más elemental educación, que brilló por su ausencia en el par de bodoques Jumbo que se deleitaban tragando su golosina favorita durante la primera parte de la película, con la connivencia de sus respectivas esposas, novias o damas de compañía, o peores nada, no lo sé, que tenían toda la apariencia de niñas bien, dado su tipo de vestimenta, que iban muy arregladitas y que ambas tenían puestos lentes oscuros todavía hasta unos segundos previos al comienzo de la película, pues es muy burgués y en lo personal diría yo muy kitsch, o a veces hasta snob, preservarse con ellos de las, supongo yo, inclemencias y alto grado de agresividad de la luz de interiores, aún de la mortecina que caracteriza al interior de los cines durante el tiempo destinado a que los asistentes se acomoden en sus respectivas butacas cuando se va a proyectar una película. Con respecto a tal par de lindas doncellas sentadas junto a sus queridos gordinflones, me llamó la atención que no sé si por razones de anorexia, de simple y llana falta de apetito, o bien por la falta de ganas de probar bocado cuando se está junto a un individuo que come como vil marrano, no estaban saboreando golosina alguna, pero por lo visto, a fuerza de costumbre de estar sometidas a la voluntad de sus respectivos galanes, nada enjutos en carnes, mostraban una pasividad inaudita ante semejante concierto público e improvisado de palomitas hechas trizas en el interior de las cavernas bucales de los susodichos pandorgos, que por lo visto requerían imperiosamente de la acción del aire para metabolizar adecuadamente sus palomitas, pues todo el tiempo que implicó lo hasta aquí relatado, mantuvieron abiertas sus boquitas como si estuvieran siendo preñados de dicha, por el soplo divino. Tal concierto cacofónico, eso sí, estaba siendo lubricado con el contenido de sendos vasos tamaño caguama de Coca-Cola Light, seguramente porque contiene un poco menos de agentes engordantes cuyos sorbos alternaban con su ingesta de golosina. Después de más o menos 45 minutos de tratar de resignar inteligentemente tus oídos a semejantes estertores auditivos, cuando al ver malogrados dichos intentos comenzaste a entonar mentalmente un miserere para ver si de ese modo obtenías la compasión divina ante semejante pesadilla existencial, se te hizo el milagro, Carlitos. Tan boquiabiertos como cuando en un solo bostezo el bostezante descarga la retahíla de bostezos reprimidos por tener la boca saturada de congoja, quedaron los marranos, pero ahora de aparente estupor, cuando en ese instante se proyectaba sobre la pantalla la imagen de un judío de avanzada edad que usaba silla de ruedas, arrojado por un par de soldados alemanes a la acera de la calle desde una altura considerable. Parece que era el quinto piso de un edificio, con todo y silla de ruedas. Dicha escena los impactó de tal manera que siguieron degustando sus ricas y suculentas palomitas, pero ahora de una manera silente y pausada, dado que lo hicieron a partir de ese momento con su boquita cerrada y espaciando notoriamente sus ratos de ingesta. Dios escuchó mis plegarias, hízome el milagro. Sus oídos fueron sensibles al miserere que entoné en silencio, pero con un ahínco de esos que lindan en la locura. Celebré callado, pero a la vez con la misma efusión que lo debieron haber hecho los marranos históricos, cuando siendo judíos supuestamente conversos, practicaban su religión sin ser vistos por las autoridades católicas en tierras del Reino de Castilla y de otros circunvecinos. Creo que incluso Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel de Literatura en 1978, judío polaco respetado en el mundo de las letras por su agudeza y sentido crítico, y renovador del Yiddish como lengua literaria,
hubiera mostrado agradecimiento a ese par de ñoños réprobos por tener o aparentar cuando menos cierta sensibilidad hacia un hecho tan indignante, dejando de plano de ingerir sus sagradas palomitas por unos cuantos minutos posteriores a la proyección de dicha escena. Siendo que en su libro, Amor y Exilio, Bashevis Singer externa angustia por el sufrimiento innecesario de los animales sacrificados, en particular por los cerdos, que son escaldados aún con vida, una vez que lo movió al remordimiento su costumbre en la infancia de cortar las alas a ciertos insectos para observar su comportamiento sin la posibilidad de gozar de su libertad de vuelo. Pero no, ¿qué va? Durante los minutos siguientes, tal y como se dijo anteriormente, comieron educadamente su golosina predilecta. Sin embargo, después de transcurridos esos cuantos minutos, comenzaron de nuevo la refriega objeto de estas maldiciones sinceras, masticando con el hocico abierto tan desaforadamente sus malditas palomitas, que sentí que el milagro que había presenciado unos instantes previos había sido solo un espejismo en un desierto de pesadillas poblado por adefesios inmisericordes. Si estuviera a mi alcance, habría convocado a una sesión extraordinaria del Bet Din, Tribunal Rabínico, renacido este tribunal exprofeso, para juzgar una licencia de esa naturaleza. ¿Los juzgaste como réprobos, o no, Carlitos? Como viles opresores de quienes pretenden ejercer el derecho a tener un rato de solaz y esparcimiento, como entes espurios de la creación. Te hicieron imaginar con su actitud y talante ominoso a un par de inquisidores condenando con su cerrazón mental anquilosada a un marrano, por el solo hecho, pecaminoso ante sus ojos, de llevar a cabo actos exentos de un catolicismo imbuido de soberbia y de rabia patente, ya no digamos hacia sus detractores, sino hacia quienes prodigan al catolicismo una absoluta indiferencia, por ser los principios rectores de éste, uno de tantos modos de torturar el libre pensamiento de sus prosélitos. En esos instantes me sentí una greguería, un ente surrealista que por más que busca acomodo en la realidad, sus alas de jengibre no responden a la orden de emprender el vuelo hacia el mundo de lo real. Así de desquiciada habrás tenido la mente en ese momento, Carlitos. Ay, pobre Carlitos. Digo que me sentí una greguería porque en verdad me creí una nada entre paréntesis, como Gómez de la Serna definió greguerísticamente al beso, dado que mi persona y mis derechos de disfrute de una gran película fueron reducidos a la nada por el egoísmo exacerbado de ese par de paréntesis grasos que flanqueaban mi estancia teórica en el asiento que me correspondía. Fue cuando oíste el eructo del marrano sentado a tu diestra, como si en verdad fuera el hijo de tu estado semiavanzado de locura, cuando no sabes si por la criminal indiferencia mostrada por la dama de buen ver que acompañaba a semejante pandorgo ante eructo tan descabellado como precipitado por tanta coca light, ingerida por el marrano como si cada sorbo fuera el vino consagratorio de su propia carne grasa, hecha carnitas transfiguradas en palomitas, o bien porque fue la gota que derramó el agua de tu espasmo existencial, creíste en ese momento caer en un franco estado catatónico, reproduciendo en tu propia pantalla de agonía uno de los pasajes que construiste en tu imaginación al leer El Señor de las Moscas de William Golding, específicamente aquel en que el también premio Nobel describe la honda satisfacción del imberbe líder de uno de los grupos en pugna cuando caza por fin a un cerdo, cuya cabeza pasa a ser el glorioso trofeo de su cazador, orgulloso de un acto que no es sino la evidencia de que el mal es intrínseco en la naturaleza de muchos seres humanos, que acelera su manifestación cuando el instinto encuentra un campo propicio para desligarse del yo y sembrar sus efluvios. En tu mente difusa,
En tu mente entre viva y muerta de acuerdo a tu memoria, sin duda se reprodujo aquel pasaje por las ansias anidadas en tu ello de extirparle el corazón a dicho marrano con el pedernal de tu asco punzante, para acto seguido cercenarle la cabeza y dársela como pienso a los puercos de otras épocas, encarnados ahora en buitres. Desfalleces, Carlitos. El vaho de la preconciencia se adueña de la casa de tu raciocinio. Desde las alturas invisibles a los ojos oníricos, tu mente es arrojada con vehemencia. Tu mente cuestiona durante su caída el porqué de su descenso. Se le expone la manera de generar materia y antimateria a partir de la energía. Se acercan, pasan frente a ella 12 sólidos pitagóricos distribuidos dentro de un cabriolé conducido por Faetón por un camino recto, para después alejarse, siempre acompañados por el efecto Doppler. Tu mente se quema, así de intensa es su fricción con el éter, en el que ya nadie cree, pero que siempre ha sido escenario de los sueños. Su boca, la de tu mente, se desdibuja, pues se le atrofia el habla. ¿Con quién conversar en un mundo tan irreal? Oye, pero algo siempre tan constante, tan uniforme, tan perfecto como para que desde esa nota fundamental corran infinitos armónicos. Por eso, pierde el oído tu mente. No supo que ese algo era una onda gravitatoria. Luego, tras pretender coger con sus manos unos neutrinos, aquellas fueron traspasadas por tales mónadas de la materia oscura. Unos segundos después, tu mente vio desintegradas sus manos por temeridad tan manifiesta. Tu mente seguía en picada. La velocidad de su caída era tal que emparejó por cierto tiempo a un taquión que estaba por alcanzar una velocidad infinita, pues quería jugar a saber lo que es el tiempo nulo. Ese momento es un parteaguas en el recorrido de tu mente. Su recorrido ya no es en línea recta. No es ya tan solo un descenso. Además, ahora viaja moviéndose como una lemniscata. Olor porcino percibió tu mente súbitamente cuando traspasó por el centro una constelación que en algún momento futuro, cuando la descubran, los astrónomos bautizarán como constelación del Cerdo Mayor, por su delineamiento inconfundible, increíble. Tu mente captó ese olor de manera tan intensa que ya no puede recordar a qué había olido su viaje etéreo hasta antes de atravesar el ombligo de esa constelación, ni estará susceptible a percibir olores diversos durante el resto de su trayectoria. Como oxígeno, tu mente respira oxímoron, compuesto de ingredientes aparentemente opuestos, pero que en verdad son los brazos de la eternidad, sueño y realidad, ambos una misma llama que con su resplandor diluye la nada. A tu mente solo le queda la vista. Es el asidero al que se aferra para sobrevivir en ese periplo sui generis que solo se recorre estando dormido y con los ojos abiertos. Los ojos de tu mente son un par de núcleos de estrellas de quarks. Tu mente intuye la vista próxima de algo no solo sublime, sino irrepetible, a la vez que agoniza su esperanza de permanecer en ese fragmento de la eternidad que fluye a través de 11 o más dimensiones, impregnado de la historia del universo, de la potencia y del acto, de lo vivo y de lo inerte. Se hiere su vista el cruce en su trayectoria de un autómata finito determinístico expulsado del ombligo universal onírico, por no ser infinita su memoria. Por eso esa herida y no solo impactada la vista de tu mente, Carlitos. En el universo que recorre tu mente no tiene cabida lo que tiene substancia terrenal, por lo que tu mente no entiende cómo de repente hay cosas en ese ombligo que no debieran estar ahí.
Tu mente comienza a sospechar que el universo onírico y el universo al que aquel pertenece son uno solo. Sigue viajando tu mente. Ve que a esa altura de su viaje sigue habiendo familias de estrellas, pero ahora tan copiosas que tu mente tiembla, se estremece. Son cúmulos galácticos. Parece que tu mente se va expandiendo junto con el universo. Ve borroso, atisba la radiación de fondo, tras cuya fisonomía en forma de campana de Gauss se guardan, lo sabe tu mente, los secretos del Big Bang. Tu mente se percata de que si bien se ha expandido junto con el universo, la trayectoria de ambos ha sido curva. Están retornando hacia el origen del tiempo y del espacio. En definitiva, son uno solo el espacio sideral y el universo onírico. Tienen un origen y un plano comunes. Tu mente está a punto de traspasar esa radiación de fondo, a punto de recorrer, aunque se derrita por ello, los 300.000 kilómetros iniciales de radio del universo a partir de la explosión primigenia. Sabe tu mente que se fusionará con el origen de todo, de absolutamente todo, que gozará de un privilegio que ninguna otra mente viajera ha podido tener. De no ser así, se habría escrito ya en los abismos de la infinitud el último capítulo de la historia del universo. Tu mente se emociona por dichosa, como también acepta resignada su destino inexorable. Si traspasara el origen del universo, su lemniscata avanzaría a velocidad infinita y durante la eternidad, ajena a los tiempos, siguiendo la directriz de la gran lemniscata, el verdadero infinito. Pero antes de cruzar tal umbral, antes de traspasar y ser traspasada, inexplicablemente solitario, atisba un sistema binario de estrellas de 6 masas solares cada una, rechazadas por compulsivas y refractarias de la constelación que cuando sea descubierta por el ser humano será llamada constelación del Cerdo Mayor, que colapsadas 2 nanosegundos después pasan a conformar un solo agujero negro que atrapa tu mente, mientras fuera de él se colapsan de modo inaudito las galaxias y el resto de los agujeros negros durante la fracción de tiempo necesaria para la transmigración de tu mente. Se detiene el tiempo, se suspende la eternidad. La palabra misterio hace eco en los bordes exteriores del hoyo negro en cuyas entrañas flota tu mente, que ya no ve tampoco. Está suspendida en el sinsentido. Para su fortuna, no oye los borborigmos ensordecedores de esas entrañas que la digieren. Aparentemente, una vez que sea digerida, será evacuada por otro agujero negro, de un diámetro considerablemente inferior al que engulló a tu mente. Tu mente, si aún vive cuando sea evacuada, no recordará, ni guardará siquiera barruntos de su viaje por 2 universos que en realidad son uno solo, hasta un nanosegundo antes del colapso de todas las galaxias, pues justo ese instante, ese nanosegundo, es sin de la unidad de lo real y lo onírico. Detente, mente de mente, detente, mente de mente, detente, mente, detente, demente. De pronto la sensación de mi memoria de haber estado inmerso en semejante estado catatónico fue diluida ante una escena de la película que, aunque tardé en llevar a los dominios de mi conciencia, dado el sopor catatónico que había invadido mi ser, alcancé a constatar que causó especial impresión en los asistentes a la sala, pero en especial que propició en el par de bodoques que parecían uncidos por mi persona
que tomaran la decisión tan firme como una sentencia que es elevada a la categoría de cosa juzgada, de dejar de tragar sus mentadas palomitas, dado lo antitético de dicha escena con relación al deleite que genera seguramente la ingesta de golosinas en un golosinéfilo. En esa escena apareció un personaje que literalmente succionaba con la boca lo que parecían ser residuos de comida caídos al piso. No recuerdas con detalle, eso sí, lo que succionaba el personaje, ni mucho menos el antecedente directo de esa escena tan impactante, pues apenas ibas regresando a la cima de la conciencia tras haber reposado unos instantes en las faldas de la catatonia. Literalmente succionaba con la boca, decía, y con una avidez gemela a la que permeó el consumo de palomitas del par de bolos alimenticios que tenías a los flancos. Volteé a ambos lados y con viva emoción me percaté de que los rostros de ambos angelitos habían quedado tan petrificados al ver tal escena, como si ésta hubiera tenido los efectos de un dardo de mirada de la górgona Medusa que los convirtiera en piedra, por ser ambos dignos de ser alimento perpetuo de Tlazolteotl, la diosa comedora de inmundicias en el panteón azteca. En ese momento, sin duda alguna, se me había hecho el tan anhelado milagro. Recobré plena conciencia de la realidad. Me sentí tan lúcido, tan libre de la sensación de estar en medio de dos panzaburras avasallantes con su agua ponzoñosa, que ahora sí, por fin, pude disfrutar la excelente película de Polanski, pues mis pesados aguafiestas de plano se olvidaron de sus palomitas y durante el resto de la película se limitaron a consumir lo que restaba de su Coca Light, seguramente para mezclar con algo dulce y gaseoso la sensación repulsiva que les hizo shock en el esófago o en el píloro, tras presenciar a hitos de sí mismos la para mí dichosa y por demás milagrosa escena ya relatada, que, para ser sincero, en otras circunstancias me habría parecido repugnante, aunque fuera cinematográficamente valiosa. De la parte de la película que pude ver ya con plena conciencia de mí mismo, la escena con que la providencia me compensó una parte de mi tragedia vivencial, regalándome la oportunidad de verme atrapado, como sé que sucedió también con cualquiera de los espectadores que fuera sensible al arte y a la sobrevivencia en condiciones totalmente adversas, fue aquella donde el pianista interpreta al piano, para deleite del militar alemán que tenía en sus manos la decisión de darle o no licencia para seguir viviendo. Una pieza maravillosa de Federico Chopin, el Nocturno en do sostenido menor.
Pieza de Chopin que tocaba urdiendo con cada contacto que sus dedos bendecidos por el talento hacían con las teclas del piano, la trama de su permanencia en este mundo de albinegros caleidoscopios, de roces constantes entre las ganas de vivir y las a veces impuestas resignaciones a meramente luchar por sobrevivir. Nunca en mi vida había tenido oportunidad de constatar en el marco de una sala cinematográfica el enlace peculiar entre ruido y sonido. Me viene, por cierto, a la mente una de las novelas más encumbradas de William Faulkner. Ruido y sonido, entre vorágine y armonía, entre egoísmo y esperanza, entre un par de chuletas y uno de filetes, entre un par de cerdos y Chopin con su intérprete, en fin, entre la otredad y yo. El valor intrínseco de aquella escena fue suficiente para que mis emociones se vieran removidas intensamente. Sin embargo, lo que la hará imperecedera en el trajín de mi memoria es la casi simultaneidad habida entre una estampa cinematográfica y la angustia que llegué a experimentar de no sobrevivir a los fuetazos porcinos de que fue objeto mi dignidad de ente humano. Simultaneidad denegada por la determinación ex cátedra del milagro, del bendito milagro. Durante el colofón de la película, tu mente, a la vez que captaba las últimas escenas, vio desfilar imágenes extraídas de la literatura, de marranos históricos que, igual que el pianista y que tú, debieron hacer gran derroche de ingenio y de fe en el creador del universo, para romper el témpano de la fatalidad histórica, de la coyuntura bélica o de un instante sojuzgado por dos bárbaros, de manera que pudieran seguir navegando en las veleidosas pero nutrientes aguas de la vida que siempre desembocan en el puerto de la razón de ser. Así, con el final de la película, cayó a la vez el telón de un drama lleno de historia, de porquerías y de sobrevivencia, marcada por el instinto que lleva a los seres humanos a hacer cosas a veces insospechadas cuando se está en los linderos de la muerte o de la locura. No sé si concuerdes conmigo, estimada escuche, en que el relato que acabas de escuchar es un ejemplo clarísimo de lo que es una auténtica catarsis, que para mí fue hace ya 21 años una auténtica bendición, pues parafraseando al popular escritor británico Graham Greene, quienes ejercitamos cualquier vertiente artística o literaria, agradecemos contar con una herramienta invaluable para poder exorcizar nuestros demonios. Una vez que en aquel entonces logré exorcizar aquella experiencia asquerosa, pude afortunadamente ver de nuevo al poco tiempo el extraordinario filme de Roman Polanski, quien sin duda consiguió de esa manera exorcizar las heridas y los recuerdos que llevaba clavados en su alma hasta el momento en que concluyó la filmación de sus mejores producciones fílmicas a mi modo de ver, y que catapultó a la fama internacional a Adrien Brody, pero que sobre todo consiguió que millones de personas conociéramos no solo la historia real del pianista, que en la vida real se llamaba Władysław Szpilman, sino también y sobre todo la de quien en la vida real se llamó Bill Hosenfeld, el capitán nazi también caracterizado en la película, que no solo salvó la vida del pianista Władysław Szpilman, sino la de muchos judíos en otros frentes y en diversos momentos de la Segunda Guerra Mundial, proeza que le fue reconocida post-mortem en 1998 por el Instituto Israelí de la Memoria del Holocausto, confiriéndole el premio, insisto, post-mortem, justo entre las naciones. Si eres de quienes han visto la película y te conmovió la historia del pianista, te recomiendo ampliamente que veas en YouTube
el fragmento de un recital en que el pianista Vladislav Spilman interpretó a fines de los años 90, poco antes de morir, ya más de 50 años después de haber vivido tan increíble y brutal experiencia personal, el mismo nocturno en do sostenido menor que interpretó ante el capitán Bill Hosenfeld, hecho que quedó inmortalizado en la memorable escena que describí en la última parte de mi relato catártico, que si bien me permitió exorcizar una pesadilla personal llena de porquerías, sé muy bien que en nada, absolutamente en nada, se compara a la que vivieron millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en que sí se llegó a un extremo inaudito de barbarie y de estupidez, que los judíos denominan en idioma hebreo Shoah, que en muchos libros de historia se denomina Holocausto y que ojalá en el inconsciente colectivo de la humanidad se denomine por siempre y para siempre. Esto no puede volver a ocurrir nunca jamás.